Bueno, en el caso, por ejemplo, de esta especie, les comentaba el día de ayer, el trigo se trabaja para dos propósitos. Uno es para la elaboración o para el área de panificación, desde la elaboración de pasteles hasta diferentes tipos de panes, y otro va a ser para el área de pastas. Entonces, digamos que el trigo cosechado, pues es muy poco lo que consumimos como sin procesar, por así decirlo. La mayor parte se va para la industria y hay dos vertientes para el procesado de estos trigos, ¿no? En el caso del trigo, si ustedes ven cómo se comporta, por ejemplo, los gráficos tanto para superficie cosechada como para producción, vamos a ver que, por ejemplo, para el 2010 hay un declive comparado con 2019, después tiende a subir y otra vez para el 2018 el área cosechada de trigo disminuye bastante con respecto a otros años. Les vuelvo a mencionar, esto va a depender de acuerdo a las condiciones ambientales que se tiene a nivel mundial. Bueno, con respecto a esto, el área cosechada en trigo fue para el 2019. Nada más aclaro, este estadístico que les estoy mostrando, que les coloqué en la parte superior, es para el 2019. ¿Por qué no les pongo 2020? Bueno, les aclaro, en el caso de esta, acá en la parte de abajo de la gráfica, ustedes pueden observar que dice source, que es fuente, Faustat 27-2021. Los datos que te aparecen ahí son hasta el 2019, por eso les marco los datos del 2019. Hace como 2 años, creo, la base de datos de la Faustat estaba hasta el 2016. Afortunadamente, ahorita ya tenemos 3 años más y bueno, podemos contar cómo ha fluctuado la producción en estas especies. Ahorita les voy a mostrar cómo se realizan estos o cómo se consultan estos estadísticos para que ustedes sepan, porque van a hacer una tarea por ahí y les voy a comentar cómo se realiza, ¿no? Ok, entonces, tenemos que para el caso de la producción de trigo, vamos a tener diferentes digamos, formas cómo se comporta. Y con respecto a esto, la producción es de 765 millones, o fue, perdón, de 765 millones 769 mil 630. El trigo. Después tenemos, por ejemplo, el maíz. Les decía, el maíz es el segundo cereal que se cultiva en el mundo. En el caso, por ejemplo, de nuestro país es el principal cereal, ya habíamos comentado en dos clases anteriores. Y aquí vamos a ver que a diferencia de otros cereales, el maíz está incrementando. Bueno, aquí puede haber muchos factores, ¿no? Incluso aquí no solamente estamos hablando de maíz temporal, sino estamos hablando de los diferentes sistemas de producción, tanto de temporal como de riego, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, del 2009 al 2019, cómo va fluctuando la producción. A diferencia, por ejemplo, de arroz y trigo, que estábamos comentando que el porcentaje, bueno, que el rendimiento es de menos de 5 toneladas por hectárea, ¿cuánto va a ser, por ejemplo, para maíz? En maíz tenemos eh, 1.148.487.291 toneladas entre 197.204, no, 197 millones, perdón, 204.250 hectáreas. ¿Cuánto nos da? 5.86, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito más del rendimiento con respecto a los otros dos cereales que habíamos comentado. Y bueno, podríamos considerar que estos van a ser los principales cereales que se producen en el mundo. Sin embargo, agregamos el gráfico, por ejemplo, de sorgo. Sorgo también está similar al gráfico que veíamos, por ejemplo, de trigo, donde hay altas y bajas. Y acá, a diferencia de los tres principales cereales que se cultivan más de eh, prácticamente alrededor de 200 millones de superficie cosechada. En el caso, por ejemplo, de sorgo es alrededor de 40, bueno, prácticamente se reduce muchísimo, un 20%, bueno, prácticamente es el 20% del total de lo que se está produciendo en los otros cereales.
Entonces aquí tenemos que la superficie cosechada en sorgo fue de 40.074.667 hectáreas y la producción de 57.893.378, perdón. Eso es para sorgo. Después tenemos el rendimiento de cebada. Les decía, bueno, generalmente en el caso de la cebada, prácticamente todo se va para la industria. Ustedes saben que la cerveza, bueno, si no lo sabían, la cerveza se obtiene precisamente de la materia prima, que es la cebada, ¿no? Es uno de los cereales más importantes en los cuales se enfoca, por ejemplo, la producción de cerveza. Entonces acá tenemos, es un poquito más elevado en cuanto a la producción de sorgo que habíamos comentado. Aquí estamos hablando de 51 millones 149.859 hectáreas y con un rendimiento de 158.979.610 toneladas, ¿no? Después tenemos la producción de avena. La producción de avena dentro de los cereales que estamos trabajando aquí va a ser de los que menor se producen. Tenemos 9.418.493 hectáreas con un rendimiento de 23.104.147 toneladas, ¿no? De manera general, eso es con respecto a los estadísticos que van de producción y rendimiento. Eso es para cubrir, por ejemplo, la parte de cereales. Después vienen las leguminosas.